Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Diego Mejía y soy profesor de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Estoy muy complacido de participar en el programa En un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, con el cual pretendemos mejorar la formación matemática de toda la juventud del departamento de Antioquia. En esta sesión vamos a estudiar la congruencia y las operaciones con ángulos. También vamos a ver un video que nos muestra cómo dividir un ángulo en dos ángulos congruentes. Este tema ha sido tomado de la lección 2 del libro Nociones de Geometría, editado por la Red Matemática Antioquia, y cuyo contenido lo pueden encontrar en la página web que se muestra a continuación en la pantalla. Empecemos definiendo lo que es la congruencia de ángulos. Supongamos que tenemos el ángulo AOB que dibujo a continuación. Este es el ángulo AOB y el ángulo COD que también dibujo a continuación. Decimos que el ángulo AOB es congruente al ángulo COD y usamos este símbolo para la congruencia de los ángulos si la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo COD. Bien, al igual que con los segmentos de recta, con los ángulos también podemos hacer operaciones. Básicamente tenemos tres operaciones: la suma de ángulos, la diferencia de ángulos y la multiplicación o producto de un ángulo por un número. Para la suma de ángulos, supongamos que tenemos un ángulo con vértice en el punto O, digamos que sea el ángulo AOB, y un segundo ángulo COD. Bien, supongamos que queremos sumar los ángulos AOB y COD. Entonces primero dibujamos el ángulo AOD, por ejemplo, AOB, y después en el mismo plano superponemos el ángulo COD de tal manera que el vértice del ángulo COD coincida con el vértice del ángulo AOB y el rayo o semirrecta inicial del ángulo COD coincida con la semirrecta final del ángulo AOB. Es decir, hacemos coincidir la semirrecta OC con la semirrecta OB y construimos entonces el ángulo COD congruente con el ángulo COD inicialmente dado. Ahora tenemos un ángulo AOD que es la suma de los ángulos AOB y COD. Esto quiere decir que la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD. Para ilustrar la suma de ángulos, hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos el ángulo AOB con medida 42 grados y el ángulo COD con medida 35 grados y vamos a sumarlos. Entonces, primero dibujamos
un ángulo congruente al ángulo AOB con medida 42 grados. Y enseguida superponemos un ángulo congruente al ángulo COD con medida 35 grados. Para esto hacemos coincidir el vértice con el vértice O aquí, el lado inicial o semirrecta inicial del ángulo COD con la semirrecta final del ángulo AOB. Entonces por acá tenemos, digamos, el punto C que coincide con el punto B, por acá tenemos el punto A y construimos un ángulo congruente con el ángulo COD, es decir, un ángulo con medida 35 grados. Por lo tanto, el ángulo AOD, será la suma del ángulo AOB más el ángulo COD. Esto quiere decir que la medida del ángulo AOD es igual a la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD, o sea, 42 grados más 35 grados, es decir, 77 grados. A continuación vamos a hablar de la resta o diferencia de ángulos. Entonces, supongamos que tenemos un ángulo AOB y otro ángulo COD cuya medida es menor que la del ángulo AOB, y vamos a hacer la diferencia de esos dos ángulos. Gráficamente hacemos lo siguiente. Primero dibujamos un ángulo congruente con el ángulo AOB. Digamos que este es el ángulo congruente con el ángulo AOB. Y enseguida dibujamos el ángulo COD de tal manera que el vértice del ángulo COD coincida con el vértice del ángulo AOB y la semirrecta o rayo inicial del ángulo COD coincida con la semirrecta o rayo inicial del ángulo AOB, de esta forma. Entonces aquí tenemos COD. Entonces el ángulo formado por las semirrectas OD y OB es la diferencia de los ángulos AOB y COD. Y escribimos entonces que el ángulo DOB es la diferencia entre el ángulo AOB menos el ángulo COD. Hagamos un ejemplo sencillo para ilustrar la diferencia de ángulos. Vamos a considerar, como en el ejemplo anterior, que tenemos un ángulo de 42 grados, un ángulo AOB de 42 grados y un ángulo COD de 35 grados. Y queremos hacer la diferencia entre estos dos ángulos. Entonces, primero dibujamos un ángulo de 42 grados, un ángulo AOB de 42 grados. Y enseguida superponemos el ángulo COD de 35 grados. Repito, como hicimos ahora, hacemos coincidir el vértice del ángulo COD con el vértice del ángulo AOB y el lado o semirrecta inicial del vértice COD con la semirrecta
inicial del ángulo AOB, es decir, la semirrecta OC coincide con la semirrecta OA. Dibujamos entonces el ángulo congruente con el ángulo COD. Aquí lo tenemos, este ángulo medirá entonces 35 grados. De manera que la diferencia entre estos ángulos es el ángulo DOB, es decir, el ángulo DOB es el ángulo AOB menos el ángulo COD. Repito, lo cual quiere decir que la medida del ángulo DOB es igual a la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo COD, o sea, 42 grados menos 35 grados, es decir, 7 grados. Por último, tenemos el producto o multiplicación de un ángulo por un número positivo. Supongamos entonces que tenemos un ángulo AOB y lo queremos multiplicar por un número positivo R. Entonces, el ángulo AOC es R veces el ángulo AOB si la medida del ángulo AOC es R veces la medida del ángulo AOB. Para esto, entonces, dibujamos la semirrecta OA y enseguida construimos un ángulo que sea R veces el ángulo AOB y este será entonces el ángulo AOC. Un ejemplo sencillo nos puede ilustrar esta operación. Supongamos que el ángulo AOB tiene una medida de 20 grados y queremos multiplicar este ángulo AOB por 3. Entonces dibujamos primero el segmento de recta AO y enseguida construimos el ángulo cuya medida sea 3 veces 20 grados, es decir, construimos un ángulo de 60 grados. La medida del ángulo AOC, entonces, será igual a 3 veces la medida del ángulo AOB. Es decir, 3 veces 20 grados, o sea, 60 grados. Podemos también multiplicar este ángulo de 20 grados por 3/4. Eso significa que construimos primero el segmento de recta OA y enseguida construimos un ángulo AOD cuya medida sea 3/4 de 20 grados. El ángulo AOD tiene una medida entonces de 3/4 de 20 grados, es decir, 3 por 5, o sea, 15 grados. A continuación, veremos una construcción geométrica de cómo dividir un ángulo en dos ángulos congruentes. Esta animación fue preparada por el profesor Mauricio Osorio. En esta animación, hecha con ayuda de GeoGebra, vamos a ver cómo calcular o cómo encontrar la bisectriz de un ángulo. Recuerden que la bisectriz de un ángulo mide un ángulo dado en dos ángulos congruentes. Empecemos diciendo cuál es la medida del ángulo que queremos. Supongamos que queremos un ángulo de 60 grados.
Sabemos entonces que la bisectriz del ángulo lo debe dividir en dos ángulos de 30 grados. Para realizar el cálculo de esta bisectriz seguimos los siguientes pasos que se pueden repetir usando un compás y un lápiz. Primero nos paramos en el vértice del ángulo, en el punto O, y trazamos un arco de círculo. Mostrémoslo de esta manera. Ese arco de círculo nos corta el ángulo en dos puntos C y D. Ahora me paro en el punto C y trazo un arco de círculo con centro en C y que quede contenido dentro del ángulo de esta manera. Ahora me paro en el punto D y hago lo mismo, trazo un arco de círculo con el mismo radio anterior y que quede entre el ángulo anterior, entre el ángulo A o B. Estos dos arcos se interceptan en un punto. Ese punto de intersección llamémoslo P, que es este de acá. Si trazamos un segmento de recta que vaya de O hasta P, ese segmento de recta, este corresponderá a la bisectriz del ángulo. Sabemos entonces que ese segmento de recta o esta bisectriz nos divide el ángulo A o B en dos ángulos congruentes. Aquí se ve un ángulo con rojo, un ángulo con azul, cada uno de ellos mide aproximadamente 30 grados. Si cambio el valor del ángulo, voy a obtener también la bisectriz y los ángulos congruentes. Los invito entonces a que jueguen con la animación y encuentren la bisectriz de cualquier tipo de ángulo. En la animación del profesor Mauricio Osorio hemos visto cómo trazar la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es precisamente la recta que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. En esta sesión hemos estudiado la congruencia y las operaciones con ángulos. También hemos visto cómo se puede construir geométricamente la bisectriz, la recta que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes. Este tema lo pueden encontrar en la lección 3 del texto Nociones de Geometría que edita la Red Matemática Antioquia y cuya página web encuentran en la pantalla. Los esperamos en la próxima emisión del programa En un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, en el cual estaremos presentando un tema atractivo e importante de la matemática. Hasta pronto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.